sin lavarropa en cualquier momento. Bueno, ahí ya tengo, creo que está todo más o menos bien. Bueno, vamos a ver vías aéreas inferiores, ¿bien? Vamos a poner como título entonces, las vías aéreas inferiores. Bien. ¿Dónde comienza la vía aérea inferior? Comienza a nivel de la tráquea, ¿no? Entonces, tenemos que como elementos de las vías aéreas inferiores, tenemos algunos elementos importantes. Por un lado, la tráquea, como importante, que es muy importante fundamentalmente en sus relaciones, bien, los bronquios, fuentes fundamentalmente, bien, y el árbol bronquial general, bien, el árbol bronquial, dentro del intraparenquimatoso sería, bien, que nosotros vemos solamente hasta el bronquio segmentario, nada más, y después hay que hacer una revisión como muy simple de los pulmones, bien. Eso es un poco lo que nos tocaría ver hoy, en el día de hoy. No sé si vamos a llegar quizás a todo, pero vamos a tratar de hacerlo de manera que ustedes lo puedan entender y que les quede como lo más grosero que tienen que conocer para poder hablar y armarse como un discurso que sea seguro para su examen, pero además para saber que no olvidarse para el examen parcial, ¿no? Que tienen ahora el 18 de agosto. Así que bueno, vamos a empezar primero con la tráquea, ¿bien? La tráquea es un tema que es cortito en los textos, pero tiene una dificultad. La tráquea tiene la característica de ser el inicio de la vía aérea inferior, ¿no? Nosotros sabemos que la tráquea es el origen, o sea, su origen está o se extiende desde la sexta vértebra cervical hacia superior hasta el borde inferior de la quinta vértebra torácica o quinta vértebra dorsal. Y en ese sentido tiene dos grandes porciones. Una porción que es cervical, es decir, que tiene relación con distintos elementos que están a la base del cuello y en el cuello, y tiene un recorrido que es intratorácico, es mediastínico, por eso tiene un recorrido torácico. Bien, en relación a eso, la gran dificultad de la tráquea no son sus características, digamos, generales, que tiene que ver con cuántos cartílagos tiene, cuánto mide, a dónde va, sino son específicamente sus relaciones, porque tiene todas relaciones que son mediastínicas. Entonces, si bien es simple para estudiar y es un tema como corto, acotado, en realidad después ocurre que no, que tenemos como algunas dificultades para recordar sus relaciones. Por eso está bueno armarse un esquema de la tráquea y tener las vistas mediastínicas, fundamentalmente. La tráquea, como los bronquios, igual que pasa con el esófago y también igual pasa con el corazón, se relaciona con todos los elementos mediastínicos, fundamentalmente los vasos, los nervios y las cadenas ganglionares mediastínicas, y si tenemos como un esquema simple de cómo se disponen en el mediastino, resulta muy simple recordar las relaciones, pero si no armamos el mediastino, se dificulta recordar porque tiene muchas relaciones. Esa es la dificultad. Entonces la tráquea es continuación de la laringe y se continúa con el borde inferior del cartílago cricoides. Si ustedes lo recuerdan, el cartílago cricoides tenía la forma como si fuese un anillito, ¿se acuerdan de sello? Con la parte anterior orientada hacia anterior, la parte anterior o su orientación anterior era como si fuese el arco del anillo y la parte posterior era, de alguna manera, la placa cricoidea. Entonces, si nosotros lo dibujamos anteriormente, el anillo cricoides o el cricoides tiene esta forma, si lo veo desde adelante. Tengo en su vista anterior este anillito, ¿ven? Y la parte posterior, toda esa placa. Bien, entonces, este es el cricoides. Bien, el cricoides o el borde inferior del cricoides sería
la finalización de la vía aérea. Entonces, a este nivel, bien, estamos a nivel de la sexta vértebra cervical. Por debajo de él comienza la tráquea. La tráquea está constituida por una serie de cartílagos que son alrededor de 16 y finaliza con el cartílago al que llamamos carina traqueal, que es el espolón traqueal, que es el que permite de alguna manera la división en sus dos bronquios fuentes. Y en ese recorrido, la tráquea, con estos 16 o 20 cartílagos que tienen la forma de una C abierta hacia atrás, describe un recorrido de unos 12 u 11 centímetros de longitud, dependiendo si estamos hablando de un varón o de una mujer, y tiene aproximadamente unos 12 milímetros de diámetro. Bien, y está constituida por una serie de cartílagos que cuando lo observamos en un corte axial, tiene la forma de una C abierta hacia posterior, de esta manera, ¿sí? Tiene la forma como si fuese una C, abierta hacia atrás y cerrada hacia atrás por un conjunto de fibras musculares a la que se llaman músculo traqueal, un conjunto de una mucosa clara, bien, que la cubre hacia interior, bien, muy importante, que se continúa hacia abajo con los bronquios y hacia arriba con la laringe, y posteriormente o por fuera hay como una vaina fibrosa claramente que la recubre, dándole de alguna manera como un sostén importante. Pero ese músculo traqueal está hacia posterior, bien, ese músculo traqueal tiene la característica de que le permite al médico orientarse cuando introduce un fibroscopio, porque arruga de alguna manera la cara posterior de la vía aérea, como está como plegada y arrugada porque es un músculo, no es un cartílago, y como es un músculo y está cubierto de mucosa, queda como el trazo del músculo, bien, entonces queda como plegada esa mucosa, orienta y nos orienta en una imagen cuando, digamos, introducimos un elemento, una cámara para verlo desde el interior de la tráquea, nos orienta en, digamos, su disposición. Cuando vemos ese músculo traqueal o esa irregularidad, sabemos que ese sector es la parte posterior de la tráquea. Entonces, la tráquea hacia anterior, bien, tiene una pared cartilaginosa, y hacia posterior tiene una pared más irregular por la presencia de un músculo que es el músculo traqueal. Cuando se ve ese músculo traqueal, se ve con la característica de un, digamos, de un, como si fuese una rugosidad, o sea, se ve todo liso y se ve como un surco de esta manera, bien, excepto el resto de la pared se ve liso, ¿bien? Se ve liso, perfecto, se ve liso, menos la parte del músculo traqueal que se ve como arrugado, se ve como esos surcos, ese surco que está determinado, esa rugosidad, ese camino que está determinado por el músculo traqueal. Entonces decimos que tenemos una serie, en este caso, de cartílagos. Esos cartílagos tienen la característica de tener una C abierta hacia atrás, menos el espolón traqueal, que tiene la característica de dividir a la tráquea en sus dos bronquios fuentes. Entonces, comenzamos de esta manera, una serie de músculos, de arcos, que son más o menos unos 16 o 20, yo no los voy a contar todos, pero se ve prácticamente así la tráquea, se ve como una serie de anillitos, todos superpuestos, algo desviado hacia la derecha en el mediastino, por la presencia de, digamos, el callado de la aorta hacia la izquierda. Ese callado de la aorta determina, de alguna manera, que la vía aérea y ese tubo aéreo que se ve en las diferentes placas se oriente y se dirija un poco hacia la derecha. Bien, entonces ahí tenemos. Vamos a imaginar lo que la tenemos acá, la terminamos, y la parte final es el espolón traqueal, que tiene esta forma que divide a la tráquea en sus dos bronquiofuentes de esta manera. Vamos a imaginar entonces
que tenemos entre 16 y 20 cartílagos, bien, cartílagos abiertos hacia atrás en C, y que tiene una longitud máxima, esta tráquea, de unos 12 centímetros de longitud en promedio. Vamos a ponerlo, para no olvidarnos, como un detalle importante, tiene unos 12 centímetros de longitud en su totalidad. Y esto se continúa finalmente luego con los diferentes bronquios que luego vamos a ver. Esta tráquea, así como la vemos descendiendo en el mediastino, decíamos que tenía dos partes principales. Una parte superior, que es la porción cervical, sí, que es muy importante por las relaciones que tiene, y una porción inferior, que es la porción torácica específicamente, que es la porción mediastínica, ¿bien? Entonces, dijimos cuánto medía, dijimos cómo estaba orientada, dijimos cuál era su composición, dijimos cómo era el interior, cómo se ve, que se ve rugosa hacia atrás, pero lisa, irregular en sus paredes laterales y anteriores, cubierta por mucosa, continua hacia arriba con la laringe y continua hacia abajo o hacia distal con los bronquios. Una vez que entendieron eso, que describieron eso y que hablaron y que pudieron explayarse en relación a eso, tienen que hablar de cuáles son las relaciones de la laringe. Para eso vamos a ubicar otra plaquita y vamos a hablar de las relaciones de la tráquea. Las relaciones de la tráquea. Ahí está. Bien. Estas relaciones de la tráquea dijimos que la íbamos a dividir en cervicales, vamos a dividir como la página en dos. Vamos a hablar de las relaciones a las que llamamos cervicales y la vamos a diferenciar de las torácicas. Bien. A nivel cervical, la tráquea se relaciona, vamos a esquematizar, vamos a hacer un corte que sea como si fuese axial y un corte y una vista anterior de la tráquea, porque las relaciones más importantes las tiene a nivel anterior, porque hacia posterior lo único que tiene es el esófago, ¿bien? Entonces, a nivel cervical, la tráquea, vamos a dibujarla, a nuestra tráquea, ahí tenemos el cartílago cricoideo inicialmente, bien, con ese orificio que lo tenemos ahí. Ese es el cartílago cricoides. Este cartílago cricoides llega hasta la sexta vértebra cervical y luego ya tenemos a nuestra tráquea a nivel cervical, que la vamos a dejar simplemente ahí y la cortamos ahí porque estamos viendo solamente la parte cervical. Tenemos todos los anillos traqueales, ahí como para darle la idea de que está constituida por los anillos traqueales, y esto se corresponde aproximadamente, dijimos, con la sexta vértebra cervical. Dato importante, es algo que se lo van a tomar, se lo van a preguntar, eso no se lo tienen que olvidar. Si nosotros hiciéramos un corte axial a este nivel, a la tráquea la vemos como si fuese un anillo aéreo, esta C así la vamos a ver, bien, y veíamos que en su parte posterior estaba o había claramente un músculo que es el músculo traqueal, y en el centro vemos un conducto aéreo. Ese conducto aéreo que vemos, bien, es importante porque de alguna manera, y ahí vemos la tráquea, ¿no? Esa tráquea así dispuesta es importante porque la van a ver en diagnóstico por imagen, ¿bien? Lo van a ver siempre en método de diagnóstico por imagen como un tubo aéreo importante, bien, ese tubo aéreo que van a ver si está desviado hacia la derecha, hacia la izquierda y demás. A nivel cervical, hacia posterior, que es la relación más fácil que tienen, hacia posterior, la tráquea se relaciona con un órgano que es el esófago. El esófago se ubica por detrás de la tráquea y está unida a ella a través de un tejido conjuntivo, digamos, que lo une, que es difícil separar un órgano de otro. Bien, así lo vemos y tenemos un tejido conjuntivo, ahí tenemos una luz en el centro de ese esófago que hace que
Simplemente se nota la diferencia entre una pared y la otra porque las dos paredes están muy cercanas entre sí. Entonces tenemos hacia anterior la tráquea y hacia posterior el esófago. Todo esto está envuelto en una vaina que es la vaina visceral del cuello que lo envuelve completamente. Bien, completamente quedan envueltos por la vaina visceral del cuello. En esa vaina visceral del cuello hay de un lado y del otro una arteria que es la arteria tiroidea inferior. Entonces tengo a este nivel el recorrido de la arteria tiroidea inferior. Ahí vemos la arteria tiroidea inferior. Junto con la arteria tiroidea inferior vemos un nervio que es el nervio recurrente. Y junto con el nervio recurrente, las cadenas ganglionares recurrenciales. Ahí vamos a ponerle el nombre al nervio para que no se lo olviden, porque es re importante, tanto a la derecha como a la izquierda. Entonces, esa arteria que tengo acá, vamos a ir para atrás, es la arteria tiroidea inferior. Esa arteria tiroidea inferior es una rama, bien, de la arteria carótida, perdón, subclavia, bien. Y este nervio que tengo acá es el nervio recurrente. Pero que lo vamos a pasar para el otro lado, vamos a ponerlo del otro lado, acá, ese nervio que tengo aquí es el nervio recurrente. Y junto con el nervio recurrente tengo aquí esa cadena que es la cadena ganglionar recurrencial. La cadena ganglionar recurrencial. Bien, esas cadenas, ganglionar recurrencial y el nervio recurrente, son importantes para la linfa y el drenaje linfático que tiene el pulmón. Entonces, la tráquea, envuelta en esa vaina visceral, contiene elementos vasculares y nerviosos importantes. La arteria tiroidea inferior, que viene descendiendo desde su origen, que es la arteria subclavia, y el nervio recurrente, que viene ascendiendo, ya sea el derecho o el izquierdo. El derecho aborda a la laringe y a la tráquea a nivel de la base del cuello, a nivel de C7, pero el recurrente izquierdo lo aborda mucho más abajo, a nivel de T3, T5 o entre T5 y T4 aproximadamente. Por delante de la tráquea y de los grandes vasos, lo que encontramos por delante de la tráquea, por delante de la tráquea y de los primeros años de la laringe, encontramos a una glándula muy importante que no nos tenemos que olvidar. Esa glándula tan importante que no nos podemos olvidar es la tiroides. Bien, entonces la tiroides es un elemento que no nos tenemos que olvidar nunca, que está delante de la tráquea, la tiroides. Y por detrás de la arteria tiroidea, hacia posterior y lateral a la tráquea y al esófago, tenemos el paquete vasculonervioso del cuello, que está constituido por la arteria carótida común, o también llamada carótida primitiva, por la vena yugular interna. Esto es pregunta de examen, ¿no? La vena yugular interna, bien, y el nervio vago o nervio neumogástrico. Esta cadena, este paquete vasculonervioso del cuello, está también cubierto por una vaina, digamos, propia, que es la vaina del paquete vasculonervioso del cuello, que separa entre sí cada uno de los elementos, ¿bien? Lo que le van a preguntar es cómo está constituido. La vena yugular interna, ¿sí? La vena yugular interna es posterior, el décimo par es externa, perdón, el décimo par craneal es posterior y la arteria es anterointerna. La arteria carótida primitiva o bien común es interna. Ese paquete vasculonervioso del cuello es satélite de la tráquea y del esófago y es posterior al lóbulo lateral o cara posterior de los lóbulos laterales de la glándula tiroides. Más hacia anterior de esto tenemos a las arterias. Tenemos al tronco arterial brachiocefálico, bien, tenemos a
la carótida común, y hacia la izquierda tenemos a la arteria subclavia izquierda, ¿bien? Y distintos elementos, ¿no? Vasculares nerviosos anteriores. Tenemos al tronco venoso brachiocefálico derecho y al tronco venoso brachiocefálico izquierdo y algún recorrido de los nervios, digamos, frénicos más hacia anterior. Pero lo que les van a preguntar es que por delante de la tráquea tienen a la tiroides en la base del cuello, los paquetes ascendentes, digamos, de las ramas anteriores que nacen del callado de la aorta, y los descendentes, que son los que van a formar la vena cava superior, en este caso los troncos venosos brachiocefálicos derechos e izquierdos, bien un poquito más hacia abajo, cuando se forma por la reunión de la vena yugular interna. Bien, entonces, Profe, sí. disculpe, ¿puede repetir el paquete vascular? Sí, obvio. El paquete vascular, si quieren se los voy a dibujar acá, atrás. El paquete vascular está constituido por la vena yugular interna, bien, que es externa, la vena yugular interna que es bien externa, perdón, la arteria carótida común o carótida primitiva, que es interna. Entonces vamos a poner que esto es externo o lateral, esto es interno y medial, las dos son anteriores, y hacia posterior tienen un nervio que es el 10º par craneal. Bien, entonces esta es la vena yugular interna. Bien, y esta es la arteria carótida común o primitiva. Si estamos por encima, esa es la carótida primitiva, si estamos por encima del cartílago tiroides de la laringe, ya no vamos a tener a la carótida común, sino que vamos a tener a la carótida externa, formando parte de ese paquete vascular. O sea, lo mismo que sucede. Todo esto está envuelto en una vaina naponeurótica, que es la vaina del paquete vasculonervioso del cuello, y esa vaina emite tabiques que separan los tres elementos. Es posible individualizar y separar los tres elementos entre sí. Ese paquete vasculonervioso, desde la base, digamos, de nuestra mandíbula hacia arriba, desde la región cervical alta, prácticamente donde está nuestra fascia, hasta, digamos, la finalización de la vía aérea y la entrada de la vía aérea en el mediastino, es decir, todo cuello, forma el paquete vasculonervioso del cuello. ¿Quién no integra nunca el paquete vasculonervioso del cuello? La arteria carótida interna. ¿Por qué? Porque la arteria carótida interna, cuando se origina de la primitiva común, se pega a la faringe y asciende junto con la faringe hasta el orificio carotidio, que está al lado, digamos, o periférica a la inserción de la faringe en la base del cráneo. Entonces, si a ustedes les preguntan cómo está constituido el paquete vasculonervioso del cuello, que es un tema re importante y se lo pueden preguntar, tienen que saber que está constituido por una arteria que es la carótida, que siempre está en el interior, y que esa carótida, cuando asciende, se lo dibujo acá al lado, la arteria carótida, si ustedes tienen el calladito de la aorta, ¿sí? Tienen el tronco arterial brachiocefálico, la carótida y la arteria subclavia, ¿no? Tiene tres elementos. Este paquete vascular, este tronco brachiocefálico, en un momento se va a transformar en arteria carótida. Entonces nos interesan estas dos, las dos carótidas. Las dos carótidas ingresan a la base del cuello. Vamos a imaginarnos que acá tenemos el cuello, ¿bien? Bien, tenemos el cuello. Entonces vamos a seguir a la arteria, vamos a seguir acá a la arteria carótida externa, la arteria carótida común. Esa arteria carótida común en un momento se divide en arteria carótida externa y arteria carótida interna. La interna primero se va hacia afuera y luego se hace posterior. Esto que estoy dibujando es el recorrido de la carótida interna. Primero se va hacia afuera un poquitín, así apenas un poquito se va hacia afuera, por eso dicen que es externa en la base del cuello, y luego se hace interna y se encuentra paralela, digamos, al recorrido que tiene la faringe. Pero la otra porción, la carótida, digamos, interna, sigue ascendiendo. Y asciende, digamos, asciende por el cuello en relación con la yugular interna y con el nervio vago. Esa es, esto que estoy dibujando acá sería la carótida externa. Bien, entonces, esa es la arteria carótida externa. Y esta que tengo acá es la arteria
carótida común. Entonces, el momento en que ambas arterias se diferencian o se dividen, más o menos coincide con el borde superior del cartílago tiroides o la cuarta, ay, qué número feo que me salió, que no, sería la cuarta vértebra cervical. Sería más o menos el borde superior del cartílago tiroides, ¿sí? De la laringe, a ese nivel. Entonces, si nosotros, perdón, les vuelvo a decir, por detrás tengo al nervio vago, ¿sí? De todo el paquete vasculonervioso del cuello, y por fuera del paquete vasculonervioso del cuello tengo a la arteria yugular interna, que desciende por detrás, por fuera, quiero decir, por fuera, cuando llega al opérculo torácico se une acá a la subclavia y forma el tronco venoso brachiocefálico, pero la yugular estaría ahí, ¿se entiende? Y ahí encontramos, y se forma así, la vena cava superior. Entonces, esos serían los dos troncos venosos brachiocefálicos, el derecho y el izquierdo, para que lo entiendan así de simple, ¿no? Este es un esquema como re simple y re básico, pero para que interpreten, hasta ahí tengo la carótida externa, ahí, esto que le estoy dibujando, y esto tengo acá sería carótida primitiva, ¿bien? O carótida común. Hay como una división entre carótida primitiva y carótida externa que está dada esa división por la bifurcación de la carótida común en interna y en externa. Bien, entonces, en la vía aérea y en la vía digestiva, cuando hablan de las relaciones del paquete vasculonervioso del cuello, hablamos de que de hacia superior, es decir, por encima de la cuarta vértebra cervical, el paquete vasculonervioso del cuello está formada por la carótida externa, por la yugular interna y por el nervio vago, pero por debajo de C4, la carótida externa no existe porque está la carótida primitiva que se divide en C4, entonces no la tendríamos. Entonces eso es como el detalle importante a tener en cuenta. Depende en qué lugar ustedes hacen el corte, van a tener formando parte del paquete vasculonervioso del cuello a la carótida externa o a la carótida primitiva común. Bien, siempre por fuera la yugular interna, por detrás el nervio vago. Siempre, siempre igual, de la misma manera. Entonces, la tráquea a nivel cervical, fíjense ustedes que se relaciona simplemente con el paquete vasculonervioso del cuello y en la vaina visceral con lo mismo que decíamos del esófago el año pasado cuando veíamos nutrición. Bien, se relaciona con la vaina visceral y dentro de la vaina visceral la arteria tiroidea inferior, el nervio recurrente y la cadena recurrencial que acompaña al nervio recurrente, que son muy importantes y que no se lo tienen que olvidar porque es prácticamente el último estadio ganglionar del drenaje linfático del pulmón. Entonces, por eso es como muy, muy importante. Y por delante, claramente, la glándula tiroides. Eso es a simple vista, ¿bien? Hacia anterior. Entonces, cuando lo ven en una imagen anterior, así como lo vemos acá, en esta imagen vemos a la glándula tiroides ubicada hacia anterior de esta manera, por delante de los vasos, de esta manera, y vemos los paquetes vasculonerviosos, ¿bien? Que decíamos anteriormente. Entonces ven a la carótida, bien, interna o externa, que va a pasar por detrás y luego claramente se va a dar sus ramas. No estamos dibujando ninguna de sus ramas porque no nos interesa conocer ahora sus ramas, solamente el gran tronco que forma ese paquete vasculonervioso, por fuera la vena yugular, bien, así como lo vemos acá, de un lado y del otro, y hacia atrás vemos el nervio vago, ¿no? Y un dato como importante para tener en cuenta, que por eso me interesa a mí dibujarlo de frente, ese tronco venoso brachiocefálico izquierdo se va a meter en el mediastino para unirse con el tronco venoso brachiocefálico derecho y formar después la vena cava superior. Y esta glándula que tenemos acá, que es la glándula tiroides, enorme, que acá la estamos dibujando, esa glándula tiroides, tiene un conjunto de venitas, bien, las venas propias de la glándula tiroides, o vasos tiroideos inferiores, descienden
por delante de la tráquea, bien, descienden por delante de la tráquea para terminar en el tronco venoso brachiocefálico izquierdo. Son tributarios del tronco venoso brachiocefálico izquierdo. Entonces, delante de la tráquea, a nivel cervical, cuando se está introduciendo en el mediastino, como elemento importante hacia anterior, además de tener a la glándula tiroides, tiene al tronco venoso, tiene a los tronquitos tiroideos inferiores que van a terminar en el tronco venoso brachiocefálico izquierdo. Por detrás, para que se ubiquen, aquí atrás tienen la columna vertebral, ¿no? Tienen ahí la columna vertebral, la columna cervical, y hacia anterior tienen en este caso la vaina aponeurótica superficial, que se corresponde, digamos, con la aponeurosis que va desde un esternocleidomastoideo al otro esternocleidomastoideo. Por delante de la glándula tiroides y detrás de la glándula tiroides se van a encontrar con un conjunto de músculos, que son los músculos infraioideos. Los músculos infraioideos están prácticamente pegados a la tráquea en su ascenso hacia la laringe, porque terminan fijándose en el cartílago tiroides de la laringe. Entonces, si les pueden preguntar si los músculos infraioideos se relacionan hacia anterior con la tráquea, sí, se relacionan hacia anterior con la tráquea. En definitiva, la tráquea, a nivel cervical, se relaciona con la vaina visceral del cuello, que contiene, además de la tráquea, el esófago, la arteria tiroidea, el decimopar, la cadena ganglionar, las venas tiroideas, las arterias tiroideas inferiores, como les dije, y el paquete vascular nervioso del cuello hacia atrás de los lóbulos laterales de la tiroides, que se relacionan con la tráquea, con los primeros anillos traqueales y con la parte inferior de la laringe. Esas son como relaciones súper extra importantes todas, ¿bien? ¿Por qué? Porque la tráquea la van a abordar para airear y para ventilar a un paciente. Entonces la anatomía de la tráquea, su contextura, tiene una textura firme, es dura al tacto, digamos, se deja deprimir si se palpa, porque los cartílagos son algo elásticos, y a la medida en que va pasando el tiempo y que va creciendo en edad, se van haciendo cada vez, se van endureciendo un poco más. Pero en una vía aérea claramente de una persona joven, digamos, es palpable y es un poco más flexible, por decirlo de alguna manera, pero es un lugar de abordaje frecuente. Entonces, tenemos que recordar que por delante de ella está la tiroides y por debajo de la tiroides los vasos venosos que drenan la tiroides. Por eso hay que correrlos, obviamente que están dentro de una fascia. Eso es lo que tiene la tráquea hacia anterior y lateral a nivel cervical. Hasta acá, ¿alguna duda de esto? Es simple, chicos. No se olviden del paquete vascular nervioso, se lo van a preguntar de ahora en más, siempre en cirugía, ahora en otorrino, todo el tiempo le van a preguntar paquete vascular nervioso del cuello. Está constituido de esa manera. Acuérdense que si estamos a nivel alto, por encima de C4, vamos a tener a la carótida externa, por debajo de C4 vamos a tener a la carótida externa. ¿Bien ahí o les hice mucho lío? Está bien, profe, gracias. Bien, vamos ahora a la parte torácica. La parte torácica es un poco quizás la más compleja, porque tienen a los frénicos, tienen a los pulmones y tienen a los vasos, a los nervios neumogástricos y otros vasos. Vamos a tratar de hacerlo simple, ¿bien? Ustedes tienen la región torácica, bien, tienen la región torácica a esta tráquea. La tráquea se extiende, nosotros vamos a imaginar que estamos hacia arriba a nivel cervical, descendemos y se extiende y se bifurca a nivel torácico, a nivel de una vértebra, y esa vértebra es T5, el borde inferior de T5. Y la tráquea dibuja, o sea, está más o menos, es así, el dibujo que realiza, esos son los dos bronquios, vamos a imaginarnos que esto es derecho y que esto es izquierdo, así lo estamos mirando como si fuese en una imagen de un texto, de un libro, así se ven los atlas. Vemos el bronquio del lado derecho, el bronquio del lado izquierdo, un poquito más largo, pero de menor calibre, así lo vamos a ver. Se divide a nivel de la quinta vértebra por el espolón traqueal, quinta vértebra torácica, vamos a poner quinta dorsal para guiarnos solamente, y hacia arriba tienen todos los cartílagos traqueales que vimos. Y por debajo tienen al corazón. Debajo de esto tenemos al corazón.
Si ustedes recuerdan, el corazón, el bronquio izquierdo, digamos, o sobre el bronquio izquierdo, cabalga el recorrido de la arteria pulmonar. En el tórax, la tráquea se relaciona con los grandes vasos que salen del corazón. En este sentido, si este es el bronquio derecho, lo que vamos a encontrar es un vaso que se está formando acá, que está por delante del bronquio derecho, que va a formar una aurícula, que es la aurícula derecha, que se va a continuar, digamos, con el ventrículo derecho, que va a tener esta forma, se lo estoy dibujando como muy simple, la aurícula derecha, y así están haciendo, este es el ventrículo derecho, acá están haciendo la arteria pulmonar. Esta arteria pulmonar se va a dividir en dos ramos, ¿se acuerdan? Un ramo que es la arteria pulmonar derecha, en dos grandes vasos, la arteria pulmonar derecha y la arteria pulmonar izquierda, de un lado y del otro, se lo dibujé todo en azul. Entonces ahí tenemos las dos cámaras derechas del corazón que están en relación con el bronquio del lado derecho, específicamente las dos arterias pulmonares que van a abordar los dos bronquios. Bien, después vamos a ver cómo lo abordan. Esto es como muy ejemplo, ¿no? Muy simple. El vértice del corazón, nosotros sabemos que está formado por el ventrículo izquierdo y que ese ventrículo izquierdo da origen a un ramo muy, pero muy importante, que es la arteria aorta, que da origen a esa gran arteria aorta. La arteria aorta primero se coloca por detrás y luego a la derecha de la arteria pulmonar, colocándose entre la vena cava superior y la arteria pulmonar. La arteria aorta, una vez que se origina, cabalga por encima del bronquio izquierdo y hace esto, cabalga por arriba. Entonces, de alguna manera esconde a la tráquea, que queda como cabalgando ese bronquio por encima de la arteria. Yo te los voy a pintar para que ustedes se den cuenta que un poco esconde la tráquea y se ubica así, por detrás. ¿Ven? Se ubica y se encuentra ahí. Entonces borra todo lo que veo de la tráquea hacia anterior, porque lo que vemos es solo la aorta. Bien, pero por detrás de la arteria aorta pasa esa arteria pulmonar que me quedó ahí, esa arteria pulmonar me quedó mal ahí, ¿no? Pero bueno, lo que quiero mencionarles es que de ese callado de la aorta, que acá lo tenemos ubicado aproximadamente, cuando se extiende el callado de la aorta hacia posterior, se continúa o se prolonga hasta la cuarta vértebra dorsal, de ese callado de la aorta nacen los troncos arteriales importantes que ustedes tienen como muy, pero muy claro, que son el tronco arterial brachiocefálico hacia la derecha, bien, que luego se va a dividir en arteria subclavia y carótida común derecha, de esta manera, así. La carótida izquierda directamente, bien, y la arteria subclavia, que va a ser bien hacia posterior. Entonces tengo tres vasos que desde la derecha hacia la izquierda y desde anterior a posterior son el tronco arterial brachiocefálico, la carótida común izquierda y la arteria subclavia izquierda. Estos vasos están por delante de la tráquea y son fundamentales, no se lo pueden olvidar. Y puede haber un ramo que vaya hasta la tiroides, que es la arteria tiroidea inferior de Neubauer, que es esa que es inconstante. Por delante de esto, tenemos la formación de la vena cava superior, que es esta, que se origina por la reunión del tronco venoso brachiocefálico derecho con el tronco venoso brachiocefálico izquierdo, que lo tengo pasando por delante de todos esos elementos. Así se forma, se dibujo simple, la vena cava superior de la reunión del tronco venoso brachiocefálico del lado derecho con el tronco venoso brachiocefálico del lado izquierdo. Todo ese tronco venoso brachiocefálico izquierdo pasa por delante de todos estos vasos que están por delante de la tráquea. ¿Qué otro elemento hay? Por fuera del tronco venoso brachiocefálico y de la carótida externa, tengo a uno de los nervios más importantes que pasa por detrás de la tráquea y luego aborda el esófago, que es el 10º par craneal o el nervio vago. En tanto que del lado izquierdo pasa entre la carótida primitiva, izquierdo, común izquierda, y la arteria subclavia, hasta que llega anterior a la aorta y ahí se detiene para hacerse posterior. En este recorrido, el nervio da los famosos nervios
recurrentes. Cuando nace la subclavia, da el nervio recurrente del lado derecho, y cuando nace o cuando pasa por delante de la carótida, da el nervio recurrente del lado izquierdo. Y ahí tienen los dos nervios recurrentes. Uno que nace del vago a nivel del callado de la aorta y otro que nace del vago a nivel del callado de la arteria subclavia. ¿Se entiende eso? Entonces, la tráquea se relaciona con hacia anterior, la tiroides y la fascia que lo cubre, porque la tiroides puede estar descendida un poquito en el mediastino, pero se relaciona con los troncos venosos brachiocefálicos, con la arteria tiroidea inferior de Neubauer y con el callado de la arteria aorta que cabalga por encima del bronquio izquierdo. Hacia lateral y derecha tienen que mencionar todo esto. Tronco arterial brachiocefálico o innominado y carótida externa, carótida primitiva. El vago derecho y el tronco venoso brachiocefálico del lado derecho. Bien, y el nervio recurrente del lado derecho. Lo mismo del lado izquierdo. La carótida común izquierda, el décimo par craneal, también tiene relación con con el recurrente que nació del vago, y también hay otro elemento importante que acompaña y que va entre la carótida y la subclavia, que es bien posterior, que yo te los menciono acá como muy simple, pasa bien y viene todo por detrás y llega y se va hacia abajo porque tiene su origen en la región, digamos, infradiafragmática, que es el conducto torácico. El conducto torácico en relación con la pared lateral y posterior izquierda de la tráquea. Entonces, ese conducto torácico también lo tienen que mencionar. ¿Con quién más se relaciona la tráquea? Se relaciona hacia los lados con los pulmones. Los pulmones, con sus caras mediastínicas, bien se relaciona tanto con el pulmón del lado derecho como con el pulmón del lado izquierdo. Y además con las venas pulmonares que van a la aurícula izquierda. Entonces la tráquea no solo se relaciona hacia anterior con las fascias, se relaciona con cadenas mediastínicas anteriores, con los vasos arteriales, sino también se relaciona con la cara interna mediastínica de los pulmones y con, digamos, las venas pulmonares que desde el hilio pulmonar, desde acá se las voy a dibujar en negro, desde el hilio pulmonar, acá salen el número de 2 y tienen que llegar hasta la aurícula izquierda que está detrás del ventrículo derecho, en la parte posterior del corazón, por delante del esófago. Entonces la tráquea en la caja torácica tiene relación con todos los vasos arteriales que nacen del callado de la aorta, con los nervios vagos, con el nervio recurrente del lado izquierdo, fundamentalmente con las cadenas gangliares mediastínicas, con el conducto torácico, con la cara interna mediastínica de ambos pulmones, con las ácigos del lado derecho, con el callado de la aorta hacia el lado izquierdo. También tenemos a la ácigo del lado derecho un breve recorrido, simplemente, y hacia posterior, la tráquea se relaciona con el esófago. Bien, se relaciona con el esófago, hacia posterior, como siempre, con el esófago. Esas son las relaciones de la tráquea. ¿Por qué tomar? La tráquea se ve simple, tiene un recorrido simple, es fácil de describirla. La complicación de la tráquea son sus relaciones, porque está en el intrincado del mediastino visceral. Bien, entonces por eso puede tener alguna dificultad. Bien. Esto lo pudieron entender, fui muy rápido. ¿Quieren que los vuelva a repetir? Profe, una pregunta. Dime. ¿El nervio recurrente izquierdo es lo que da la vuelta en el callado de la aorta para después ascender? Exactamente. Y el nervio recurrente derecho da la vuelta, pero a nivel de la arteria subclavia derecha. Por eso el recurrente izquierdo lo tengo en el esófago, lo tengo en el mediastino, y el derecho nunca. Pregunta de examen. Nunca tengo el nervio recurrente derecho en el mediastino. Sí lo tengo sí tengo el recurrente izquierdo. Y junto con él, con el recurrente izquierdo, ¿qué es lo que tengo? Que no se tienen que olvidar nunca. Tengo la cadena ganglionar recurrencial. Bien, entonces esa cadena ganglionar recurrencial que acompaña a los recurrentes la voy a tener en el mediastino. Bien, acá estamos en la base del cuello.
Bien, ese es el opérculo torácico. Entonces, a ese nivel no voy a tener, o sea, no tengo ni no tengo recurrente, no tengo nada, pero en el tórax sí tengo, y ahora vamos a ver cuando yo les explique pulmón, que esa cadena recurrencial es importante porque es la vía final de drenaje de los linfáticos pulmonares. Entonces, ustedes acuérdense simple. La tráquea está arriba y detrás del corazón, un poquito arriba del corazón, y se está dividiendo. Recuerden que el callado de la aorta cabalga arriba del bronquio izquierdo, entonces los ramos del callado de la aorta necesariamente, indiscutiblemente, tienen que ser anteriores y laterales a la tráquea. Y laterales a la tráquea, a todos estos vasos, tengo las dos paredes de los pulmones que limitan el mediastino. Entonces se relaciona con la tráquea también. Y hacia anterior, ¿a qué voy a tener? Voy a tener las vainas, voy a tener la arteria tiroidea inferior de Neubauer, voy a tener los vasos tiroideos inferiores, voy a tener una serie de elementos, digamos, que son importantes, lo que decíamos antes. Acá tengo la tiroides, bien, los vasos inferiores tiroideos van a terminar en ese vaso que tengo ahí, que sería el tronco venoso brachiocefálico izquierdo, bien. Es como, para que lo vean, quizás fui como muy rápido, pero es como que tiene relaciones la tráquea específicamente con los grandes troncos arteriales. Eso es, que nacen del callado de la aorta. Y a partir de ahí arman el resto. Lo anterior a los grandes vasos que nacen de la aorta forman la vena cava superior, y eso es anterior. Y entre esos vasos y los vasos arteriales descienden los nervios vagos. Y les dibujo cómo serían los nervios. Vamos a dibujarlo con un color fuerte, a ver qué puede ser este color. Vamos a ver si nos permite, si se puede identificar, pero anterior a esto, no se identifica. Esperen que se lo voy a dibujar bien grosso, bien grueso, se lo voy a dibujar groserísimo. Así, por acá, descienden los frénicos. Un frénico y el otro frénico. Ese es el recorrido de los frénicos bien, bien grosero, por delante de todo, por fuera, bien superficial en el mediastino, por delante de los vehículos pulmonares, bien, bien superficial. Ese es el recorrido de los frénicos. Fíjense que los vagos son un poquito más interiores, se hacen más profundos, pasan por detrás de los vehículos pulmonares y se colocan y son satélites luego del esófago. Bien, esas son todas relaciones como importantes. Bien, entonces la tráquea, bien, nosotros la tenemos en el mediastino, ahí tenemos a la tráquea, por detrás de la tráquea voy a tener al esófago, bien, y por detrás del esófago voy a tener a la vértebra, ¿sí? Con la vértebra X. Delante de la tráquea voy a tener a la arteria subclavia, la arteria carótida primitiva o carótida común y la arteria o el tronco arterial brachiocefálico. Entre ellos, acá por delante, voy a tener el tronco venoso brachiocefálico, el izquierdo, acá voy a tener el derecho y la formación de la cava superior. Entre medio de esto voy a tener a un vago y al otro vago. Y a los frénicos los voy a tener más superficiales, bien, recorriendo. Y hacia atrás, por detrás de esto, voy a tener el conducto torácico. Bien, es como que tienen que ir imaginándoselo de esta manera. Y hacia anterior de esto, más abajo voy a tener al corazón. ¿Bien? Entonces el corazón cuando nace, el callado de la aorta, se coloca ese callado de la aorta por encima del bronquio izquierdo. Lo que tienen que recordar es la disposición de los ramos que nacen de la arteria aorta. Una vez que entendieron eso y que por delante están los vasos venosos, ya tienen resuelto gran parte del mediastino visceral anterior, digamos, ¿sí? Eso es, y medio, visceral medio quise decir, ¿bien? ¿Estamos? ¿O les hice el... Profe, Sí. perdón. Entonces, los nervios frénicos estarían relacionados con la tráquea, pero lateral. No tocan nunca la tráquea, son bien superficiales. Su relación no es mediata, digamos, es lejana, ¿bien? Pero te la van a preguntar, ¿bien? No, los nervios frénicos son muy superficiales, porque en realidad lo que te van a preguntar es, en realidad, los bronquios, ¿bien?
para que lo puedan entender, nosotros habíamos dicho esto. Nosotros tenemos a la tráquea, ¿bien? Y la tráquea se divide en un bronquiofuente del lado derecho, que es casi vertical, de tamaño importante, ahí, y un bronquiofuente que tiene como tiene la forma de una S como itálica, que se acomoda un poco al callado de la aorta y otro poco al corazón. Tiene más o menos esta forma, ¿no? Entonces ahí tenemos la tráquea, ¿no? Entonces, la idea que te tiene que quedar, o que les tiene que quedar, es que por delante de este bronquiofuente, tienen ustedes el callado de la aorta, de esta manera. Bien, tienen el callado de la aorta que desciende y forma la aorta torácica descendente. Bien, y acá tenemos el ventrículo del lado izquierdo. Bien, lo dejamos ahí, el ventrículo del lado izquierdo. Hasta ahí estamos. Por delante de esto tienen a la arteria pulmonar. Por delante de esto tienen la arteria pulmonar, que se acuerdan que primero se colocaba a la izquierda de la aorta, y después da una ramita que es la derecha, que se va al ilio del lado derecho, así, pero se coloca por detrás de la aorta, y una rama izquierda que se mete o que se coloca por encima del bronquio. Esa es la arteria pulmonar que nace del ventrículo derecho. Esta arteria, que es la arteria, digamos, aorta, da una rama que es el tronco arterial brachiocefálico, ¿sí? Da la rama carótida y da la subclavia. ¿Bien? Eso es lo que les da. Bien, ahora, cuando vos hablás del frénico, el frénico es bien superficial. Pasa por delante de todo esto, contornea la silueta cardíaca y desciende de un lado y del otro, pasando por delante de los pedículos, hace todo esto. En tanto que el vago, le menciono el frénico para diferenciarlo del vago. El vago está entre estos dos vasos, pasa por delante del callado de la aorta, se hace posterior al bronquio y termina en el esófago. Este es el vago de un lado, y el vago del otro hace esto, pasa por detrás de esto, se coloca por detrás del pedículo pulmonar y se hace, y después se acompaña el esófago. ¿Se entiende entonces? La tráquea lateralmente hacia los laterales se relaciona con los vagos, y más hacia lateral, más hacia afuera se relaciona con los frénicos. Entonces, miren, esta es la distancia entre la tráquea y el vago, y esta es la distancia entre la tráquea y el frénico. Se entiende que es más externo el frénico, pero lo tienen que comentar, se lo tienen que acordar, porque el frénico pasa por delante de los bronquios, que es continuidad de la tráquea. Bien, y o está dentro o forma parte de las relaciones más, digamos, no tan mediatas, o sea, es más lejana, bien, pero forma parte de las relaciones de la tráquea. Entonces, si vos hablás de las relaciones de la tráquea, si hablamos de las relaciones de la tráquea, tenemos que hablar de las arterias, tenemos que hablar de las venas, tienen que hablar de los nervios. Bien, y cuando hablamos de los nervios, tenemos que hablar del décimo y del frénico siempre en el mediastino. En el mediastino, el frénico y el décimo, o sea, el par craneal vago o neumogástrico, y el frénico lo tienen que mencionar siempre. Siempre como superficial y bien anterior el frénico, y siempre anterior fundamentalmente al pedículo pulmonar. ¿Por qué esto es importante? Porque ustedes le van a hacer preguntas y van a tener que relacionar la relación de los bronquios. Entonces, los bronquios tienen, si nosotros vemos la tráquea, la ubicamos, ¿cómo se desvía? Está entre medio de todos estos vasos, que además hay una enorme cantidad de cadenas ganglionares que la acompañan, porque tenemos ganglios debajo de la tráquea, que son los intertraqueobronquiales, y tenemos ganglios laterotraqueales izquierdos, laterotraqueales del lado derecho, y alrededor también del nervio recurrente tenemos los ganglios recurrenciales. Es decir, si nosotros hiciéramos un corte de la tráquea, es lo que yo les decía antes, ustedes hacen un corte de la tráquea, tienen la tráquea en forma de C y demás, tienen esa tráquea. Atrás de la tráquea, ¿qué dijimos que había? Un músculo que se llama músculo traqueal.
La tráquea, detrás de la tráquea, ¿qué órgano hay importante? El esófago. Bien, esto está todo junto. El esófago y la tráquea están envueltos en la misma vaina visceral. La dibujo grandota la vaina visceral. A la vaina visceral. Esa vaina visceral del lado izquierdo tiene un recurrente, que es el recurrente izquierdo, el nervio recurrente izquierdo. Y por fuera tienen al nervio vago, el vago por fuera, el vago por fuera y los recurrentes por dentro. Vamos a imaginarnos que estamos a la base del cuello y tenemos los dos recurrentes, ¿bien? Esos recurrentes están acompañados de una cadena ganglionar recurrencial. Y por fuera de la tráquea y de la vaina visceral tengo la cadena laterotraqueal. Laterotraqueal derecha, laterotraqueal izquierda, pretraqueal, retroesofágica. Y además tenemos los vasos tiroideos inferiores, tiroideos inferiores. O sea que la tráquea está alrededor inmersa en un montón de vasos, un montón de ganglios y los nervios, no nos los tenemos que olvidar. Este nervio es el 10º par y da origen a ese nervio que es el nervio recurrente o laringio inferior. Eso no nos lo tenemos que olvidar. El laringio inferior o nervio recurrente acompaña a la tráquea, ya sea abajo o arriba. Desde la base del cuello hacia arriba están los dos, el derecho y el izquierdo. De la base del cuello hasta el callado de la aorta tengo el izquierdo. Pero alrededor de ella, de ese recurrente, digamos, hay una cadena ganglionar. Y por fuera de la tráquea hay otra cadena ganglionar. ¿Bien? Eso es como importante. Ahora, eso es, por delante de esto, tengo los troncos arteriales. Si esto es derecho, tengo el tronco arterial brachioencefálico. Tengo la carótida común izquierda y tengo la arteria subclavia izquierda. Bien, por ejemplo. Y por delante de esto tengo los vasos venosos. Un vaso venoso, otro vaso venoso, y este vaso venoso va a terminar en ese vaso venoso para formar la vena cava superior. Entre estos elementos bien superficiales tengo al otro nervio, que es el nervio frénico. Entonces, el nervio frénico siempre lo ubicamos anterior y superficial. Y el nervio vago más cerca de lo visceral, del paquete de la vía aérea y de la vía digestiva. Bien, y el nervio o el ramo que da el vago es el recurrente, que no se lo pueden olvidar nunca. Es importante, es muy, muy importante. Acá el nervio está dando el recurrente que asciende. Y acá arriba da el otro recurrente que también asciende. Entonces uno lo voy a encontrar en el mediastino, los dos lo voy a encontrar en el cuello. Los dos son importantes. En el cuello, ¿junto con quién? Con los vasos tiroideos inferiores. ¿Junto con quién? Con la cadena recurrencial. Son amigos. Cadena recurrencial, nervio recurrente, vasos tiroideos inferiores. Todos son amiguitos, van todos juntos. A la derecha y a la izquierda, a la base del cuello. Lo mismo en el mediastino, todo lo que es izquierdo. Bien, eso, así de simple, es como que lo tienen que tener siempre presente como elementos importantes a visualizar, a ver, a buscar. Bien, a buscar. Los linfáticos mediastínicos, todos los linfáticos de tórax, ahora a ustedes le van a preguntar vías respiratorias, entonces le van a preguntar pulmones, relaciones de la tráquea, le pueden preguntar algo de fosas nasales, le pueden preguntar algo de laringe, todos temas como que son muy lindos, pero después, cuando tengan que ver el mediastino en general, los ganglios linfáticos son como re importantes. Eso es un poco lo que más, digamos, tienen que es como que los bordes mediastínicos y las cadenas ganglionares son lo que más van a buscar ustedes cuando sean médicos, digamos, van a buscar adenopatías satélites, aumento de tamaño de los ganglios, la patología, digamos, no solamente cardíaca no tanto, sino la pulmonar, ¿bien? Eso es como re importante que lo tengan en cuenta. Y si, para cerrar un poco este tema, con respecto a los bronquios y demás, nosotros tenemos como relaciones como re importantes del bronquio derecho y del bronquio izquierdo. Si nosotros cortamos esto, hacemos como, dividimos la pantalla en bronquio derecho y bronquio izquierdo y queremos saber cuáles son sus relaciones, sabiendo esto que recién describimos, es como muy fácil hallar las relaciones de los bronquios, ¿bien? Vamos a empezar, por ejemplo, con el bronquio del lado derecho. El bronquio del lado derecho, recién dijimos,
que tiene una característica, que una vez que se originó de la tráquea, este bronquio desciende prácticamente vertical, tiene un tamaño bastante importante, tiene aproximadamente unos 2 centímetros de longitud y tiene un calibre importante, por eso si hay un cuerpo extraño por la vía aérea, claramente lo hay que ir a buscarlo al pulmón del lado derecho o está obstruyendo alguna vía del lado derecho. Este bronquio, cuando nosotros lo vemos, si vemos un mediastino, un corte sagital, y lo vemos al bronquio y lo dibujamos como si fuese y si lo cortáramos ahí, y quiero verlo desde mi ojito, lo pongo desde lateral, como en un corte sagital, veo el bronquio del lado derecho así, bien, ahí lo tengo el bronquio con su luz, bien, que es aire, bien, tiene aire en el interior de este bronquio. Este bronquio tiene, tiene relaciones superiores, tiene relaciones anteriores y tiene relaciones posteriores. Bien, entonces, el bronquio del lado derecho hacia anterior, tiene la formación de una vena muy importante que forma o que termina en la aurícula derecha, y aquí tenemos la aurícula, la otra vena, es la vena cava superior. Hacia posterior tenemos otra vena que viene ascendiendo, pasa por encima del bronquio derecho para terminar en la cara posterior de la vena cava superior, y esa vena que ustedes la estudiaron en nutrición el año pasado, digamos, es la vena ácido. Bien, entonces, esta es la aurícula derecha. Bien, entonces, esa aurícula derecha, ¿a quién tiene esta aurícula derecha? Tiene como elemento superior, hacia arriba, tiene como elemento superior a la vena cava superior. Y quien está terminando por detrás de la vena cava superior es la vena ácido, mayor. Bien, por detrás, por aquí, tengo un nervio, que es el nervio vago, que pasa entre el origen de la vena cava superior y los troncos arteriales, y en un momento se origina y se va para atrás, y se mete por detrás del bronquio, y va en búsqueda de la cara posterior del esófago. Imaginémonos que tenemos el esófago por aquí atrás, bien, en una vista, así lo vemos al esófago por detrás, bien, lo vemos por detrás al esófago, y este vaso derecho, el vago derecho, ahí lo dibujé como muy grandote, el vago derecho se coloca por detrás del esófago, bien, porque se plexifica por detrás del esófago, se va por detrás del esófago y da ramitas al esófago y desciende junto con el esófago. Ese es el esófago. ¿Se entiende lo que estoy dibujando, no? Entonces, fíjense ustedes, vamos a dibujarlo más importante, ese es el vago, que pasa por detrás del bronquio hasta hacerse posterior al esófago. Eso es sumamente importante. Y por detrás de esto, ven la salida del ácido, de la aorta. Esa es la aurícula del lado derecho, digamos. Y nosotros tenemos que además de ese vaso, claramente vamos a tener por delante a una arteria, que es la arteria o la rama derecha de la arteria pulmonar. Y por debajo vamos a tener a las dos venas pulmonares, ¿sí? A las dos venas pulmonares, chiquititas ahí, las dos venas pulmonares que llevan sangre, digamos, arterial hacia el corazón, que están en relación con los bronquios. Después ya más cerca del hilio pulmonar es diferente la relación, pero más o menos esta sería la relación. Esto es un esquema bien simple de las relaciones del bronquio izquierdo. Y hacia anterior voy a tener a quien, pasando por delante del bronquio izquierdo, voy a tener al nervio frénico. Eso que tenemos ahí, entonces, es el nervio frénico. Y por detrás, el vago. ¿Se entiende esto, chicos? Eso es como re importante. El pedículo pulmonar, en el pedículo pulmonar se ve bien la relación que tiene, digamos,
el nervio vago con el nervio neumogástrico. Este es el bronquio del lado derecho. Entonces, el bronquio del lado derecho, hacia posterior, ¿con quién se relaciona? Con la vena ácido y con el vago del lado derecho. Hacia arriba, ¿con quién se relaciona? Con el callado del ácido. Y hacia anterior, ¿con quién se relaciona? Con el frénico, con la aurícula derecha, con la vena cava superior, con la arteria pulmonar, y hacia inferior o anterior-inferior con las venas pulmonares. Las dibujé rojas las venas pulmonares para que recuerden que se lleva sangre arterial porque es la única diferencia con respecto al resto. Ahora, el bronquio del lado izquierdo tiene relaciones un poquito diferentes, de acuerdo con lo que vimos recién. El bronquio del lado izquierdo tiene esta forma, tiene la forma, como dijimos, de una S itálica, así, de esta manera, la vemos así. El bronquio izquierdo tiene unos 5 centímetros de longitud y tiene un calibre como más pequeño, ¿no? Entonces este sería el bronquio izquierdo. Bien, ese bronquio izquierdo, si nosotros lo dibujamos como vimos el anterior, ¿qué vemos? Vemos un bronquio, lo hacemos un corte de ese bronquio, así, ahí. Viene un corte donde vemos el aire y demás, vamos a correr un poquito más para atrás, un poquito para abajo, ese es el bronquio izquierdo. Por delante del bronquio izquierdo voy a tener aquí en gigantesco el ventrículo izquierdo con el callado de la aorta. Entonces voy a tener la parte izquierda del corazón, bien, el ventrículo izquierdo, que está dando origen a una gran arteria que ustedes conocen como arteria aorta, que realiza un callado por encima de él, bien, nace por encima de él y se va hacia posterior esta arteria para hacerse aorta torácica descendente y ahí nomás la dejamos. Bien, ahí la dejamos a la arteria aorta. Bien, este sería el ventrículo izquierdo. Bien, nosotros sabemos que el ventrículo izquierdo, perdón, que la arteria aorta tiene varias ramas. Dentro de las ramas tengo la carótida común y la arteria subclavia. Nosotros hace un ratito dijimos que entre ambas desciende ¿quién? El nervio vago que pasa por delante de la aorta y se coloca por detrás. Se va por detrás y comienza a descender por delante de alguien. Se va por detrás ese nervio vago, por detrás del bronquio. Y en el medio nos encontramos que aquí también tenemos el esófago. El esófago está por detrás de esto, ahí lo ubicamos por detrás. Está acá, se coloca un poquito por delante, ahora vuelvo a dibujar el vago, ¿no? Pero se coloca un poquito por detrás de la arteria aorta. Entonces, este nervio vago se coloca en el lado izquierdo por delante del esófago y le da como ramitas, ¿bien? Ahí. Entonces, fíjense que tienen al callado de la aorta, vamos a pintar a la aorta para que quede como re claro, tengo el ventrículo con el callado de la aorta. Bien, y a este nivel tenemos el origen del nervio recurrente. El nervio recurrente comienza a ascender por encima de la tráquea, bien, con la cadena recurrencial. ¿A quién más tenemos aquí atrás? Tenemos ascendiendo junto con el callado de la aorta, con la aorta torácica y con el esófago, un conducto que se llama conducto torácico, que pasa por detrás. Entonces, adelante, a ese nivel, tengo el conducto torácico. Por detrás del bronquio izquierdo, tengo el conducto torácico. Por arriba y por detrás, el callado de la aorta y la aorta torácica descendente. Por detrás, el nervio vago del lado izquierdo. Y hacia anterior, por delante de todos estos elementos, y acompañando a la silueta cardíaca hasta llegar a la punta del corazón y llegar al diafragma, tengo al nervio frénico. Entonces, si se fijan, el nervio frénico siempre está presente en el mediastino. ¿Bien? Entonces, en este bronquio del lado derecho, además, no me tengo que olvidar que arriba de él está la arteria pulmonar, porque la arteria pulmonar del lado izquierdo es de alguna manera apical, y anterior a él tengo las dos venas pulmonares
las chiquititas, las que van hacia la aurícula izquierda, por delante del bronquio y por debajo de la arteria. Y ahí tienen finalmente las relaciones que tienen ambos bronquios. Todas estas relaciones son muy, pero muy, muy importantes. Entonces, el bronquio izquierdo es un bronquio que está contorneado en esa itálica, que se adapta a los vasos pulmonares, a los vasos aórticos, al vaso aórtico y a la silueta cardíaca. Entonces tiene esa forma como de esa itálica. Esa forma que tiene el bronquio hace que sea, digamos, que esté casi transversalizado, de pequeño calibre y que sea largo, a diferencia del derecho, que es corto, es ancho en diámetro y está oblicuo, casi verticalizado en continuación con la tráquea. Por eso, siempre que hay un cuerpo extraño en vía aérea que va hasta los pulmones, lo buscamos siempre en el pulmón del lado derecho. Cuando hablamos de las relaciones específicas, acuérdense, al lado derecho es venoso, el lado izquierdo es arterial. El lado venoso hacia anterior está dado por la cava, hacia posterior y superior por el callado de la cigo mayor. El lado izquierdo, que es arterial, está dado todo por la arteria aorta. Bien, junto con la aorta, ¿quién asciende que venimos viendo desde el año pasado, desde este año cuando vimos músculos respiratorios y demás? El conducto torácico. Conducto torácico está en relación con aorta, esta relación con esófago. Y ahí asciende, asciende y asciende. Entonces hacia atrás del bronquio también tengo al conducto torácico. Y si pensamos en los dos nervios del mediastino, el vago pasa por detrás de los pedículos pulmonares y el frénico pasa siempre es anterior de los pedículos pulmonares. Y es así de simple. ¿Qué hay además de esto? Hay también ganglios linfáticos prearteriales, ganglios linfáticos, digamos, mediastínicos anteriores, posteriores, intertraqueobronquiales, laterotraqueales, los biliares, ¿bien? O sea, todo esto está lleno de tejido, digamos, linfático que lo acompaña. Bien, nosotros tenemos a una tráquea que está dividida en sus dos bronquios, bien, y esos bronquios, así como lo ven simple, tiene una serie de linfáticos. Entonces hay linfáticos pretraqueales, bien, que forman paquetes que están todos unidos entre sí, unidos por ganglios linfáticos laterotraqueales, bien, intertraqueobronquiales y también iliares. También hay ganglios iliares que están en el hilio del pulmón, que van hasta el hilio del pulmón. Y todos estos ganglios están todos unidos entre sí. No es que están separaditos, están todos unidos entre sí. Bien, hay toda una serie de conductitos que los unen entre sí. Por eso el drenaje. Bien, por eso de los intertraqueobronquiales para los laterotraqueales derechos, para los laterotraqueales izquierdos, pero con más frecuencia, mucho más del lado derecho, y así ascienden como nervios recurrentes, y así como ganglios recurrentes, y así sucesivamente. Acuérdense que alrededor de la vía aérea hay cadenas ganglionares mediastínicas de mucha importancia por la estadificación del tumor de pulmón, de los tumores de pulmones. Bien, hasta acá. ¿Alguna pregunta que quieran hacerme? ¿Alguna duda que tengan de esto que es todo importante? Yo tengo una duda. Sí, dime. Con respecto al vago izquierdo, las Sí. dos arterias serían la carótida y la subclavia, ¿o es el trompo? No, la carótida y la subclavia. Esta sería, si nosotros miramos acá, esta sería la arteria carótida común izquierda y esta sería la arteria subclavia izquierda. Perfecto, ¿Bien? gracias. Entre medio de las dos. Desciende ahí y se hace posterior. Y ahí aprovecha y da, ahí no es que aprovecha, ahí es donde da la rama laríngea inferior o recurrente que acompaña toda la vía aérea, acompañada, no se olviden siempre de eso, de la cadena ganglionar, digamos, de la cadena recurrencial, que en definitiva es un poco la vía final de drenaje antes de llegar al confluente yúgulo-subclavio de los pulmones, del drenaje linfático pulmonar. Y acuérdense que el corazón, cuando nosotros lo veíamos, no sé si lo recuerdan un poquito, pero teníamos, si nosotros miramos la silueta del corazón, esa es la vena cava, ahí tenemos la aurícula derecha,
la vena cava inferior, y después teníamos en la imagen, si lo miremos de frente al corazón, veíamos la arteria pulmonar, ahí venimos la arteria pulmonar y la arteria aorta, un corazón ahí, con la salida de los otros dos grandes vasos, ¿no? Lo veíamos así, ¿no? Superpuesta la cava, superpuesta quiero decir, la arteria aorta con la arteria pulmonar, de manera diferente, tiene toda una serie de recorrido. Pero más o menos, si vemos de frente un corazón, lo vemos con estos botones, el aórtico, lo vemos así, ¿no? Vemos el botón pulmonar, el botón aórtico, el ventrículo, y hacia la derecha las venas cavas. Esto, una silueta más o menos oblicua del corazón, lo vemos más o menos así. Bien, bueno, ustedes recuerden que los nervios frénicos tienen como objetivo llegar ¿a dónde? Llegar a el diafragma. Entonces, claro, entonces lo que hacen es el derecho seguir el borde derecho del corazón y el izquierdo seguir el borde izquierdo del corazón. Entonces, antes pasan o tienen relación con todos los vasos que vimos antes. Bien, pero después, cuando llega a la silueta cardíaca, pasa entre el pericardio y entre el pericardio y la pleura. O sea, ustedes tienen el pericardio que está envolviendo al corazón y por fuera tienen, vamos a decir, muy simple, tienen el pulmón, ¿no? Y el pulmón está envuelto por una pleura. Bien, está envuelto por la pleura, ¿sí? Tienen pleura y pulmón. Y por fuera del corazón tenemos un saco, que es el saco pericárdico, ¿no? Una cosa así, el saco pericárdico. Entonces, el nervio frénico inerva al pericardio, inerva a la pleura y finalmente inerva al diafragma. Por eso, a veces los dolores y las puntadas que sentimos como en el tórax, porque la inervación del frénico es porque está inervando a las serosas. Bien, porque el corazón en sí, el músculo, tiene que haber isquemia para que duela, si no, no, ¿bien? Entonces, ¿tiene sensibilidad el pericardio y la pleura? Sí, tiene sensibilidad, por eso duele tanto una neumonía y la recuperación de una neumonía, por ejemplo, y una pericarditis, ¿se entiende? Es como que recuerden que el frénico cuando desciende, como nervio importante del mediastino, desciende entre la pleura y el pericardio, porque tiene que llegar al diafragma. En ese recorrido tira ramitas y lo inerva sensitivamente, ¿bien? Sensitivamente, no inerva el corazón, inerva la parietal de la serosa, ya sea pericárdica o pleural. Bien, y así llega hasta el diafragma finalmente. Entonces, en los cortes mediastinales siempre ven al frénico como una cuerda por delante que acompaña el corazón, lo acompaña. El fin de semana estuvimos en la facultad, en el centro de anestesia quirúrgica, y una cirujana cardiovascular que hizo un abordaje muy bonito, muy lindo del tórax, mini invasivo, y para antes de llegar a la silueta cardíaca y abordar la silueta cardíaca, busca al frénico, porque el frénico está por delante de todos de los grandes vasos. Entonces, es como que de alguna manera te sirve como guía, ¿bien? El frénico se ve tapizado, digamos, por la fascia, metido en todo el conjunto mediastinal, digamos, acompañando al corazón, desciende con el corazón, ¿bien? Así, tal cual. Bien, es como re importante tener eso como la vista, que lateral al corazón está el frénico. Ustedes ven el corazón así como una gota, ahí, ven el corazón así, con el saco pericárdico, y lateral hacia la derecha y hacia la izquierda tienen ambos frénicos. Bien, en cambio los vagos, ahí sí, acompañados la vía aérea, acompañados los grandes vasos, después se hacen posteriores y alcanzan el esófago. Ya no lo veo más, el esófago está por detrás. A este nivel, por detrás está el esófago, ¿sí? Detrás del corazón está el esófago, atraviesa el diafragma y lo voy a tener luego, sí, en la cavidad abdominal. Bueno, los vagos están en este sector, están a nivel, por detrás. Ahí están los vagos, ¿entienden? Entonces, tienen que hacerse posteriores y después llegar y acercarse a la línea media siendo satélites del esófago. Pero en D6, D5, donde está dividiéndose la tráquea, el vago es posterior y el frénico es bien anterior acompañando la silueta cardíaca. Eso es como algo que los ayuda a ubicarse, digamos, en el mediastino. Y cuando ven imágenes o cortes, digamos,
cortes coronales, axiales, quise decir, y ven, por ejemplo, una cámara cardíaca, qué sé yo, por debajo de T5, T6, por un T7, ven el nervio vago, el nervio frénico ahí, y el otro nervio frénico ahí debajo, ven el esófago, y junto con el esófago ven los otros dos nerviositos vagos ahí, ¿se entiende? Esto es anterior, esto es posterior, la vía aérea ya no lo tengo más, tengo el corazón, tengo el esófago por detrás y veo esos vasos. Esto ya es más mediastino, ¿no? Pero bueno, para que se den cuenta que hay en la división de la tráquea todo un gran conjunto de cosas muy, 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 muy rica anatómicamente, pero cuando desciende me quedo solamente con el esófago y el corazón, nada más, y vasos y nervios. ¿Bien? La aorta, digamos, la aorta, la vena cava inferior, bueno, hay un montón de elementos como re importantes que hay, digamos, por debajo de T6, de T5, pero cuando se bifurca la tráquea, es como una encrucijada de cosas que es la anatomía casi más importante, digamos, del mediastino, porque ahí tienen todos los vasos pulmonares, todos los vasos que salen del corazón, todo lo que llega al corazón y los nervios. Bien, y una enorme cantidad de cadenas linfáticas, ganglios linfáticos y demás. Después descendemos un poquito más o subimos un poquito para arriba y bueno, la anatomía a nivel del cuello se complica un poco por los vasos de cabeza y cuello, por los nervios, por la delicadeza, porque es un espacio muy pequeñito. Imagínense que en sentido antero-posterior el opérculo torácico no mide más de 6 centímetros y el sentido transversal 12-11. Es muy chiquito y ahí hay una enorme cantidad de elementos. Entonces es como que eso es importante a tener en cuenta, ¿no? Bien, hasta acá, ¿alguna duda de esto? ¿Les parece que lo van a entender? ¿Que les va a servir esto? Sí. Sí, profe, tengo una duda, pero no es de eso. Quería preguntarte si para esta segunda parcial vamos a tener los temas de anatomía de grandes vasos. Porque Creo aparece transparente. Tengo entendido que grandes vasos y mediastino entra en el tercer parcial. Ah, dale, es porque apareció como tema en el transparente. A lo Entonces, mejor si apareció como tema en el transparente, lo van a ver. Y dale. esto de grandes vasos, lo que estamos viendo ahora, el recorrido de la aorta, el recorrido de los vasos pulmonares y demás, groseramente. Dale, muchas gracias. Bien. ¿Alguna duda de esto, chicos? Bronquios y tráquea, ¿lo entendieron en sus relaciones mediastinales? ¿Alguna duda, ninguna? Me dicen si tienen alguna Todo duda. muy claro, profe. Bien, bueno, ¿les parece que veamos mañana pulmón y si quieren el recorrido de los grandes vasos para que les cierre? Sí. Sí, dale, profe. ¿Parece bien? Bien. Entonces, repasen para mañana esto de bronquios, bien, 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 y mañana empezamos con pulmón, vemos la segmentación broncopulmonar de manera simple y sencilla, que es lo que necesita para el parcial, y después, en media hora, vemos el recorrido de los grandes vasos, que es simple. Si entendieron esto, entienden todas las relaciones y marcamos las cosas más groseras. ¿Les parece bien? Dale, profe, perfecto. Bueno, Dale, profe. chicos, un gusto. Nos vemos mañana entonces. Gracias. Profe, una pregunta. Sí, ¿El hasta luego, presente de la profe. clase lo pasan después por el grupo o lo pasan vos mañana? sabés, Manuel, que eso se lo tenés que preguntar a los chicos del centro de estudiantes, porque no tengo, pero ni idea. Pero preguntale a Bea, a Bea, que es el que mandó el link, a ella preguntale. Yo calculo que los va a pasar en algún grupo que tengan ustedes. Dale, profe, muchas gracias. No, de nada, chicos, un gusto. Nos estamos viendo mañana. Chao, profe. Hasta luego.